¿Por qué el radar geopolítico de la política argentina se apaga cada vez que las pistas de una operación internacional conducen a los muros del Vaticano? Se analiza hasta con rigor implacable cada movimiento de Washington, a veces de Pekín, de Moscú, de Londres o de Tel Aviv. Pero existe una suerte de tabú casi absoluto cuando se trata de examinar las operaciones, las finanzas y las redes de inteligencia de la Santa Sede, porque no es una institución neutra, a pesar de lo que muchos quieren creer o no quieren admitir. No es un mero cuerpo místico, es una monarquía de carácter transnacional, con estatus estatal, que a lo largo de la historia ha chocado de frente y de manera reiterada contra los proyectos soberanos de la Argentina. Hoy vamos a romper este tabú también. Vamos a analizar la verdadera naturaleza del aparato diplomático del Vaticano, su entramado financiero en la Guerra Fría y la Operación Gladio, también el rol de la Compañía de Jesús y los episodios donde varios grandes líderes de Argentina tuvieron que marcarle la frontera a la intromisión extranjera de este país. Como siempre te digo, rompe el algoritmo y quédate hasta el final, porque lo que vas a ver acá no lo vas a escuchar prácticamente en ningún lado. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscríbete justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartí el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Para sentar las bases conceptuales de este análisis hay que recurrir a la teoría política fundamental. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, al publicar el Leviatán en 1651, y posteriormente Carl Schmitt, en el siglo XX, fijaron una premisa que destruye cualquier lectura teológica ingenua de la historia. Desde la consolidación del Estado moderno, no existen conflictos religiosos. Existen única y exclusivamente conflictos políticos. Lo que la historiografía liberal o el discurso de masa suelen empaquetar como guerras de religión, conflictos de fe o cruzadas doctrinarias, no son más que la instrumentalización táctica de la categoría de lo político en la fe. Es decir, la delimitación concreta entre amigo y enemigo. Así como la ideología marxista-leninista, liberal o trotskista no importa a la hora de definir lo político, sino que en lo político solo define amigos y enemigos, no define conflictos de clase más allá de amigos y enemigos, no se definen conflictos entre liberales o estatistas más allá de declarar amigos y enemigos. No se define, por supuesto, políticamente el nacionalismo, sino define amigos y enemigos. Con respecto a la religión, lamento decirles, ocurre lo mismo. La fe, los símbolos sacros, la adscripción confesional son los insumos emocionales que las potencias utilizan justamente para galvanizar la identidad de sus poblaciones. Y en realidad esto no tiene nada de malo, no lo estoy diciendo como algo peyorativo. Es necesario tener una cohesión social lograda a través de una política de Estado. El problema es que muchas veces nos olvidamos de que el Vaticano es exactamente lo mismo. Se recurre a la fe para designar un nosotros frente a un ellos. En realidad el Vaticano no busca defender una integridad territorial vasta, sino en todo caso su territorio lo marcan los fieles. Cuando se analiza el plano internacional desde la postura nacionalista, suele argumentarse con mucha precisión de que el sionismo es un proyecto político, secular y territorial surgido a fines del siglo XIX, que utiliza la matriz identitaria del pueblo judío para consolidar una estructura de poder estatal. Y en eso tienen razón, no representan la totalidad de la esencia de la fe del pueblo judío. Bueno, si aplicamos esta misma ecuanimidad metodológica, la conclusión sobre el Vaticano es exactamente la misma. La Santa Sede, lejos de ser una manifestación etérea del cuerpo místico, es un proyecto político transnacional consolidado a partir de un cisma, el cisma del siglo XI, cuando el obispo de Roma quiebra la comunión con el Oriente cristiano en 1054 y consolida la llamada Reforma Gregoriana con los Dictatus Papae en 1075. Básicamente se inventa una monarquía absoluta y transnacional surgido de una separación política, de un cuerpo político, no de un cuerpo religioso. Es decir, Roma se arrogó el derecho de poner y quitar reyes, eximir a los súbditos de su deber de fidelidad hacia los estados territoriales y cobrar tributos de manera universal. Es decir, hace política. Al construirse como un estado, los antiguos estados pontificios y el actual microestado o ciudad-estado del Vaticano, la Santa Sede comenzó a actuar exactamente como cualquier otra potencia de la Tierra, haciendo diplomacia secreta, librando guerras territoriales, pactando con imperios hegemónicos y defendiendo sus propios intereses financieros corporativos por encima del destino de las naciones soberanas. Y en esa dinámica, como diría la memoria popular, a través de figuras como Ricardo Iorio, citando la tradición apocalíptica, esa estructura ha mutado en muchas ocasiones en una auténtica gran ramera acoplada al poder financiero y geopolítico dominante. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial de
Para entender la capacidad operativa que demostró el Vaticano durante la Guerra Fría, hay que mirar un punto de inflexión fundamental, el año 1929, porque en realidad, tras la toma de Roma en 1870 por parte del movimiento del Risorgimento italiano, la Santa Sede había quedado recluida, impotente y muy debilitada geopolíticamente. ¿Cómo hizo entonces para recuperar el estatus de actor estatal con proyección global? Básicamente con la firma del Tratado de Letrán en 1929 entre Benito Mussolini, el duce, y el cardenal Pietro Gasparri. Este pacto no solo iba a crear el microestado de la Ciudad del Vaticano, y no solamente otorgó compensaciones financieras multimillonarias que sentaron las bases del Banco del Vaticano, sino que incluso le devolvió a Roma la impunidad diplomática y una extraterritorialidad que le permitiría operar globalmente sin control fiscal ni judicial de ningún Estado. Desde el verdadero pensamiento tradicionalista, figuras como Julius Evola advirtieron tempranamente sobre este peligro y del monstruo que se estaba gestando. En su obra Imperialismo Pagano, en 1928, Evola trató de generar como una especie de contraguerra psicológica para advertir sobre este fenómeno. Evola básicamente denunció que el fascismo estaba cometiendo un error estratégico fatal al subordinar la soberanía del Estado a la diplomacia del Vaticano. Para Evola, el Tratado de Letrán funcionó básicamente como una operación de contraguerra psicológica. El Vaticano se valió del poder temporal del Estado para blindarse jurídicamente, reactivar su antigua influencia y proyectar su agenda transnacional sobre las naciones soberanas. Pero este blindaje en 1929 fue la plataforma desde la cual operó la Santa Sede durante el siglo XX. Y para comprender la magnitud de esa red, no hace falta recurrir a especulaciones, sino a los archivos judiciales del caso del Banco Ambrosiano y las investigaciones de la época. En el documental que hicimos en este canal sobre el Vaticano, mencionábamos lo que significa la Operación Gladio. Y en ese documental expuse cómo la CIA y la OTAN estructuraron una red clandestina llamada Stay Behind para operar mediante el terrorismo de falsa bandera y la guerra psicológica en la Europa de posguerra. ¿Dónde convergía entonces el financiamiento y la logística de esta red Gladio? Básicamente la triangulación perfecta que ejercía el Vaticano a través de la logia masónica y católica Propaganda Due, conducida por Licio Gelli. También podemos mencionar el crimen organizado de la Banda de la Magliana, la inteligencia angloamericana y el Instituto de las Obras de la Religión, la banca oficial del Vaticano, dirigida por el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus. El Vaticano, en esencia, actuó como un lavarropas financiero y el santuario de inteligencia desde el cual el Banco Ambrosiano de Robert Calvi desviaba recursos para financiar dictaduras, operaciones encubiertas y desestabilizaciones en otros países. Sin mencionar que el Banco Ambrosiano también estuvo relacionado a el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y el tráfico de armas también. Si unimos los puntos entre el blindaje del Tratado de Letrán, las redes de evasión de la posguerra y la penetración de la propaganda DUE, emerge una hipótesis que algunos investigadores denominan la trama del proyecto Gran Europa. Proyecto que también se define con otro nombre que es más polémico, que es Proyecto de Cuarto Reich. Tomando esta hipótesis con los debidos recaudos, o las pinzas que requiere, y analizar la geopolítica, las evidencias disponibles invitan a atar los hilos. Por ejemplo, si nos preguntamos qué ocurrió tras la caída del eje. Bueno, una vasta red de financiamiento, patentes industriales, aristócratas europeos y cuadros de inteligencia que no fue destruida, al contrario, fue bancarizada y reestructurada a través de Suiza y la banca precisamente del Vaticano. La diplomacia del Vaticano actuó como el pegamento silencioso entre las élites continentales, la cúpula del proyecto paneuropeo de Bruselas y las redes de Stay Behind de la Operación Gladio, es decir, de la OTAN. Bajo el lema de la unificación cristiana de Europa, se tejió un modelo supranacional sin fronteras rígidas diseñado para erosionar la soberanía política de los Estados-nación particulares. Que, para entender esta trama, no hay que quedarse en la superficie e ir directamente a los recursos financieros, los salvoconductos diplomáticos y la arquitectura del poder que podemos describir tras 1945. Por un lado tenemos la logística operativa de las Ratlines entre 1944 y 1950, es decir, la salida de varios cuadros de las SS y del aparato industrial del eje, que básicamente no fue un desorden caótico, sino una operación de reubicación estratégica organizada bajo el mando de la Pontificia Commissione di Assistenza. ¿Quiénes la integraban? Bueno, entre ellos, Monseñor Alois Udall, rector del Colegio Teutónico Ánima de Roma, apoyado directamente por la Secretaría del Cardenal Giovanni Battista Motini, que es el futuro Papa Pablo VI, quien tramitó documentación falsa, identidades apócrifas y visados de la Cruz Roja, y que por esta vía escaparon figuras clave como el famoso Adolf Eichmann, bajo la identidad de Ricardo Clement, que después se lo encontró en Argentina,
Josef Mengele y Ante Pavelić, líder de la Ustaša croata. Por otro lado, el monasterio de San Jerónimo también participó, dirigido por el sacerdote croata Krunoslav Draganović. Operó como el nodo logístico de Roma, donde convergió la financiación de la Counterintelligence Corps de Estados Unidos y la inmunidad territorial diplomática del Vaticano. Otro punto importante es la recapitalización y la red de la Casa de los Saboya y los Habsburgo. Investigadores como Daniel Stulin señalan que el Cuarto Reich no se refiere a una resurrección ideológica del nacionalsocialismo, sino básicamente a la reestructuración bancaria y corporativa de los activos continentales en una estructura supranacional, que es lo que algunos autores en Estados Unidos llamaron la Breakaway Civilization. Vamos a ver algunos de sus entramados. Por el Hotel Rothes House, del 10 de agosto de 1944. Básicamente se reunieron en Estrasburgo industriales alemanes, representantes del grupo Krupp, Farben y Siemens, junto a oficiales de inteligencia que acordaron transferir patentes, capitales e inversiones a países neutrales, entre comillas, como Suiza, Argentina, España y Portugal. Luego, el entramado del circuito financiero del Vaticano, la cúpula financiera del IOR, bajo la dirección de Bernardino Nogara, que esta cúpula financiera facilitó el blanqueo de participaciones accionarias y de fideicomisos, fijémonos de vuelta el tema de los fideicomisos, offshore de la aristocracia centroeuropea, con el apoyo también de figuras de las casas dinásticas como los Habsburgo y los Saboya, al menos lo que quedaba de ellos, para fundir la vieja élite europea dentro de las nuevas corporaciones transatlánticas. Luego tenemos la participación de los padres fundadores de la burocracia supranacional europea, ¿no? Los creadores de la Comunidad del Acero, del Carbón y del Acero, la SECA, o como se llama, de la Unión Europea como la conocemos. Es decir, esta convergencia de intereses de la diplomacia vaticana, los servicios angloamericanos y la élite aristocrática continental fue la partera de la unificación europea. Por ejemplo, tenemos los casos de Robert Schuman y Konrad Adenauer. Ambos dirigentes profundamente católicos promovieron la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la SECA, en 1951, y el Tratado de Roma en 1957, bajo la supervisión teológica y política de Pío XII. Y por otro lado, el movimiento europeo y el grupo Bilderberg en el año 54, impulsado por el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld y el diplomático polaco Josef Ratzinger. Ello sirvió para diluir las fronteras estatales a favor de una burocracia no electa por nadie en Bruselas, que es lo que hoy finalmente estamos denunciando dentro de la estructura globalista. Fíjense, ahí nació, que tiene una clara orientación tecnocrática y supranacional que fue neutralizando de a poco la capacidad soberana de las naciones que lo forman. Ahora vamos a hablar un poco más del Tratado de Roma y del grupo Bilderberg. ¿Cómo se relaciona esta arquitectura de poder supranacional? Para comprender la articulación del poder globalista contemporáneo, hay que observar cómo se entrelazaron las redes de inteligencia, la aristocracia centroeuropea, la banca vaticana y el capital norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial. La erosión programada del Estado-Nación no fue un accidente de la historia, fue una estrategia de diseño institucional. El Tratado de Roma, la burocracia tecnocrática sin voto. El 25 de marzo de 1957 se firmó en el Capitolio Romano el Tratado de Roma, dando el nacimiento a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Detrás de la narrativa de pacifismo y prosperidad continental, la diplomacia de Pío XII y los líderes demócratas cristianos como Konrad Adenauer en Alemania, Robert Schuman en Francia y Alcide de Gasperi en Italia, ejecutaron un plan de ingeniería política de inspiración, podríamos decir, güelfa. Es decir, llevaron a una cesión de soberanía monetaria y regulatoria, es decir, se transfirieron las competencias de emisión, aduanas y regulación industrial desde los parlamentos nacionales hacia las comisiones de tecnócratas que no son elegidos en Bruselas. Por un lado, se reemplaza la soberanía política por el mercado único. La soberanía de los pueblos quedó jurídicamente subordinada a los tribunales comunitarios, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La política de los estados fue maniatada por los dictados de la libre circulación de capitales y la disciplina fiscal. Y en esto intervino el aval del Vaticano, ya que Pío XII bendijo explícitamente el Tratado de Roma, viendo en la unificación europea, fíjense, la oportunidad de revivir una suerte de un sacro imperio a nivel burocrático, libre de los peligros del nacionalismo soberanista y de las presiones de los movimientos obreros locales, por supuesto. Ahora vamos con el grupo Bilderberg. 3 años después del Tratado de Roma, en mayo del 54, se celebró la primera conferencia secreta en el Hotel Bilderberg, en Oosterberg, Países Bajos. La gestación de este foro expone la alianza entre la aristocracia europea, los servicios de inteligencia de la OTAN y la alta financia angloamericana. Los fundadores clave, como mencioné, el príncipe Bernardo de Lippe, antiguo miembro de la élite de la CSS y esposo de la reina Juliana de los Países Bajos, actuó como el rostro aristocrático del grupo. Josef Ratzinger, diplomático polaco, agente de inteligencia como cerebro en las sombras en el movimiento europeo, respaldado financieramente por los servicios secretos del MI6
y la recién creada CIA, y el famoso David Rockefeller, que no podía ser menos, representante de la banca de Wall Street y la dinastía Rockefeller, garantizando la alineación del poder financiero angloamericano con la élite europea. ¿Cuál es la función del Foro de Bilderberg? Bueno, Bilderberg no fue concebido para tomar resoluciones legislativas públicas, sino para hacer una suerte de Sanedrín informal donde se consensúan las agendas globales. De hecho, se reúnen todos los años. Y allí entonces se reunieron anualmente banqueros centrales, monarcas europeos, directores de la CIA, también de la OTAN, magnates de prensa y políticos en ascenso. Su objetivo primordial va a consolidar la doctrina de la gobernanza global, la disolución progresiva de las soberanías nacionales en favor de estos organismos multilaterales que no eligió nadie, ni nadie elige a ninguno de sus representantes. El FMI, el Banco Mundial, la OTAN, la burocracia de Bruselas. En esta arquitectura, la Santa Sede aportó la cobertura ideológica y el músculo bancario financiero. Fíjense, por un lado, un financiamiento encubierto, es decir, fondos precedentes del Plan Marshall canalizados a través del Banco del Vaticano y fideicomisos suizos sirvieron para financiar los partidos demócratas cristianos de Europa y de América Latina, asegurando que el atlantismo y el supra desplazaran a cualquier alternativa de nacionalismo económico y soberano. Y esto es lo que vemos hoy como proyecto de Gran Europa. Esta confluencia garantizó que las élites industriales alemanas y la aristocracia negra romana, que habían apoyado en los regímenes autoritarios de entreguerras, reconvirtieran sus activos en multinacionales y en fondos de inversión que pasaran a dominar la estructura económica continental. En suma, el Tratado de Roma fue el instrumento jurídico institucional y el Grupo Bilderberg fue el mecanismo de coordinación política de la élite globalista. Ambos vectores operaron bajo la premisa de que los pueblos y los estados-nación eran entidades caducas que debían ser tuteladas por esta oligarquía financiera, tecnológica y diplomática transnacional. Y en el caso de la Argentina, nosotros no podíamos ser menos, porque esta telaraña financiera y de inteligencia operó de manera directa sobre la República Argentina, permeando tanto las instituciones militares como las estructuras políticas. Y acá convergen dos puntos de infiltración, básicamente. Por un lado, la logia Propaganda Dube, de Licio Gelli, que cooptó a figuras clave del mando militar como el almirante Emilio Eduardo Macera, y por otro lado, la encarnada en la Escuela Científica Basilio y la logia Anael, controlada por José López Rega. Licio Gelli básicamente operaba como el articulador entre la inteligencia de la OTAN, los sectores de la banca vaticana y las élites de recambio en Sudamérica. La logia Propaganda Dube infiltró el tejido del Estado argentino para garantizar que tras la muerte de Juan Domingo Perón, el país quedara subordinado a la reestructuración financiera del Plan Cóndor. Macera no respondía a un proyecto de defensa nacional, respondía básicamente a la geopolítica de la Propaganda Dube. Es dentro de este entramado donde cobra cuerpo una de las hipótesis más comentadas y más polémicas sobre la profanación del cadáver del mismo general Perón, que muchas veces se asocia a que él perteneció de alguna manera a la logia, pero luego no supo cómo salir. El secuestro de las manos de Perón, el robo de su sable y sus insignias no fue un acto de vandalismo, por lo menos no parece haber sido simplemente un acto de vandalismo. Tiene todo el tinte de que fue una operación de inteligencia con altas connotaciones de simbología ritual y una intencionalidad muy clara. Pero de eso podemos hablarlo en otro momento. Ahora bien, para entender por qué el aparato clerical ha sido un vector de desestabilización constante en nuestra historia, hay que remontarse a una querella medieval que todavía tiene sus ecos. Estamos hablando de la pelea entre güelfos y gibelinos. Los gibelinos representaban básicamente la causa del imperio y la soberanía de los estados territoriales. Sostenían que la cristiandad podía ser defendida a partir de que haya una voluntad soberana de convivencia entre distintos imperios o distintos estados y que esa convivencia generara la ecúmene cristiana que sostendría la cultura europea. En cambio, los güelfos eran partidarios del absolutismo papal irrestricto, básicamente sosteniendo que ninguna autoridad terrenal era legítima si no se sometía a la dictadura diplomática de la Santa Sede. Ese güelfismo o esa predilección por defender al Vaticano, incluso por encima de los propios intereses nacionales, sobrevivió por varios siglos y encontró su brazo ejecutor más sofisticado, disciplinado y extraterritorial, básicamente en la Compañía de Jesús, los jesuitas. Ahora, también hay que hablar de una convergencia entre jesuitas y masones, que muchas veces se cree que son polos irreconciliables. Cuando se analiza la historia desde la diplomacia del Estado, lo que se observa es una convergencia estructural entre ambos polos que supuestamente son opuestos. Tanto la red masónica internacional como la Compañía de Jesús operan bajo una lógica supranacional, es decir, que al menos en el sistema global están de acuerdo. Ninguna reconoce la frontera del Estado-Nación como un límite infranqueable, es decir, no respetan los territorios. Ambas estructuras se nutren del secreto, la obediencia ciega
a centrales extranjeras y la infiltración de las élites para moldear las decisiones políticas de un país. En nuestro país, en Argentina, el enfrentamiento entre la soberanía nacional y la injerencia extranjera del Vaticano se vio quizá por primera vez, o quizá de forma mucho más palpable, durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas de la Confederación Argentina. Juan Manuel de Rosas defendió con mano de hierro el patronato nacional, la doctrina jurídica por la cual el Estado argentino heredaba de la corona española el derecho de controlar a elección la diócesis, el nombramiento de obispos y el veto de las bulas papales dentro del territorio patrio. Cuando en el año 1836 Rosas permitió el ingreso de los jesuitas, creyó que educarían a la juventud en el amor a la patria. Sin embargo, en pocos años comprobó que la Compañía de Jesús se negaba a jurar fidelidad a la Confederación Argentina y que en realidad operaba en secreto proporcionando la información a las potencias agresoras, enemigas del país, por ejemplo, las que habían tratado de hacerse con el control de la Cuenca del Plata en la famosa Batalla de la Vuelta Obligada. Rosas no dudó un instante. En 1848 firmó el decreto de expulsión definitiva de los jesuitas de la Confederación Argentina, dejando asentado que eran una quinta columna que atentaba contra la independencia nacional. Podemos ver también el caso de Roca en 1884. La tensión entre el Estado argentino y la diplomacia vaticana reapareció con máxima dureza durante la presidencia de Roca. Al igual que Rosas, Roca entendía que el Estado-Nación no podría compartir el monopolio de la educación y el registro civil con una potencia extranjera. Cuando en 1884 se promulgó la Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, la Nunciatura Apostólica, dirigida por Monseñor Celestino Lacerre, desató una campaña de sabotaje político, instando a las familias a desobedecer las leyes de la nación. Fíjense cómo una autoridad enviada directamente desde el Vaticano insta a la desobediencia civil. La respuesta del presidente Roca fue inmediata. Expulsó del país al nuncio apostólico Lacerre y rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede en el acto, demostrando que para construir un Estado soberano y fuerte es necesario marcarle la frontera a la intromisión clerical. Luego está el caso más trágico de la dialéctica entre el Estado argentino y el Vaticano que siguió durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Hacia 1954, tras varias tensiones que tuvo el peronismo con la Iglesia Católica a partir de ciertas políticas que decidió tomar, básicamente el Vaticano empezó a percibir que el justicialismo amenazaba su hegemonía sobre las organizaciones obreras, sobre las cuales antes solía tener mucho más allegada y de forma monopólica. Desde Roma, como vimos con el caso del Club de Roma, la Comunidad Europea, el Club Bilderberg y el modelo de Gran Europa, se creó la ideología de la democracia cristiana europea, lanzando una feroz campaña de guerra psicológica, acusando al peronismo básicamente de nazifascista. Por supuesto, acá salta la hipocresía geopolítica más grotesca. Mientras el Vaticano y la democracia cristiana acusaban a Perón de fascista, ellos mismos reciclaban viejos dirigentes y criminales del fascismo para integrar la estructura de la Operación Gladio y la contención anticomunista en Europa. En Argentina esa misma estructura es la que montó la provocación. La transformó los púlpitos en trincheras de propaganda antigubernamental, promovió la procesión del Corpus Christi como marcha golpista y sirvió la cobertura ideológica de los mandos militares que terminaron bombardeando la Plaza de Mayo en junio de 1955. La posterior alianza entre la jerarquía clerical y la Revolución Libertadora expuso el verdadero rostro que tiene el Vaticano. Es decir, prefirieron derrocar un gobierno legítimo para entregar el Estado a instituciones internacionales. Bueno, llegando al cierre de este análisis exhaustivo, es imperativo establecer una división milimétrica para evitar cualquier manipulación en la interpretación de este mensaje. Criticar al Vaticano se lo critica como aparato estatal, señalar sus complicidades con las logias masónicas, desenmascarar sus redes de espionaje e inteligencia y condenar la intromisión de órdenes y grupos secretos. No es un ataque a la fe espiritual de nuestro pueblo ni a las raíces trascendentes de nuestra cultura. Es, por el contrario, el único acto de honestidad intelectual que permite proteger la dignidad de la fe frente a su instrumentalización política. Como solemos decir en la calle, el argentino de bien sabe separar la paja del trigo. Una cosa es la devoción sincera que forjó la identidad de nuestra patria, y otra muy distinta es la comparsa ciega de un aparato diplomático, financiero y transnacional con sede en el extranjero. Si la Argentina pretende en el siglo XXI edificar un proyecto civilizatorio austral, debe aprender a mirar el escenario internacional sin anteojeras ideológicas ni subordinaciones de carácter emocional. Nuestra única lealtad sagrada e indivisible es con el suelo de la patria, con la sangre de nuestros héroes y con la grandeza geopolítica de Argentina. Todo actor extranjero que intente subordinar el destino del país a sus intereses corporativos debe ser tratado con la distancia y la firmeza con la que Rosas y Roca, por ejemplo, defendieron la dignidad de la patria. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo análisis.